Vamos a meditar en este Evangelio dos cosas que se nos presentan aquí que son fundamentales para comprender cómo es el juicio de Dios y cómo también nosotros debemos presentarnos ante Él, ¿no? Parece pues que no tuviese mucha relación el hecho de que cómo comienza este Evangelio, ¿no? Antes de narrar toda la historia de este encuentro del Señor con la mujer pecadora, pues comienza diciendo que Jesús se retiró al monte de los olivos. Y desde allí empieza a desarrollarse toda esta historia, ¿no? Entonces vamos a mirar por qué el Señor, antes de que comience toda esta historia, se va al monte de los olivos, ¿no? Como también estaba en el monte de los olivos cuando comienza toda ya su pasión, ¿no? ¿Qué significa esto de que el Señor se va al monte de los olivos? En la tradición se manifiesta el monte de los olivos como el monte del ungüento o el monte del crisma, porque del olivo pues sale el aceite, ¿no? Ese aceite que es con el que ungían a los reyes, ¿no? Entonces por eso la palabra Cristo viene de crisma, ¿no? El ungido del Señor. Y el ungüento, el aceite es como un ungüento, ¿no? Que sirve para fortalecernos en la lucha contra el demonio. Por eso, si ustedes se dan cuenta cómo el Señor antes de ir al desierto fue ungido con el Espíritu Santo, ¿no? Entonces esa unción nos capacita para luchar contra el pecado, contra el mal. ¿Se acuerdan aquel salmo que dice: has amado la justicia y odiado la impiedad? Por eso el Señor, tu Dios, te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros, ¿no? Con aceite de júbilo. El aceite entonces es signo de pureza, ¿no? Por eso el monte de los olivos representa la grandeza de la piedad y de la misericordia de Dios. Por eso también incluso la palabra óleos, ¿sí? Que es aceite, ¿no? En griego, óleos significa misericordia. Y olivo, en griego, también significa alivio de aquellos que están fatigados y adoloridos. ¿Recuerdan cuando en la parábola del buen samaritano, ¿sí? Con qué limpia las heridas del que está allí tirado, ¿no? Golpeado con aceite y vino, ¿no? Con aceite. Entonces el aceite limpia, el aceite es signo de limpieza, de purificación, ¿no? de salud. Y entonces, porque el óleo, el aceite, sobresale por eso, ¿no? Porque por el vigor, ¿sí? Y la pureza. Miren que hasta cuando uno revuelve el aceite con otro líquido, siempre el aceite queda por encima. Es decir, que es así, sobresale, ¿no? Por todo esto. Por eso el Señor ha querido que este Evangelio comience así, ¿no? Porque el Señor va a ejercer la justicia y la misericordia y va a ungir con ese óleo de la justicia, ¿sí? Va a derramar ese óleo de la misericordia, va a derramar ese óleo de la pureza. Por eso, si nos damos cuenta, antes de que comience el triduo pascual,
se hace la celebración donde se bendice el Santo Crisma, el óleo de los enfermos y el óleo de los catecúmenos, ¿no? Entonces, y ahí es donde comienza todo el tríodo pascual, la pasión del Señor, porque es lo que va a fortalecer, ¿no? Entonces, por eso somos ungidos en el bautismo, porque somos fortalecidos con el Espíritu Santo, por la gracia del Espíritu, para combatir contra el enemigo, contra el pecado, durante toda nuestra vida. Y es allí donde el Señor, por ejemplo, nos pone este texto, ¿no? Es como si la misericordia ya del Señor, dice que cuando baja del monte de los olivos, va al templo y se sienta a enseñar, ¿no? Es como si manifiesta esa misericordia que baja al templo, que desciende al templo, acude al templo y derrama toda la gracia espiritual con el óleo de la alegría. Por eso es el aceite de júbilo. Porque claro, el pecado pues produce tristeza, ¿no? Entonces Él viene y nos unge con el óleo de la alegría, ¿no? ¿Sí? Con el perdón, con la misericordia. Todo esto, ¿sí?, es como la antesala de todo lo que va a ocurrir aquí. Vamos entonces a mirar la acción que hacen los escribas y fariseos, que es la misma acción que hacen los ancianos, los jueces ancianos de la primera lectura en el Antiguo Testamento, con Susana, para que nos demos cuenta que nuestra lengua es engañosa y embustera. ¿Sí? Pero nada que hable nuestra lengua es por lo que entra, sino por lo que sale. Así está nuestro corazón, ¿no? ¿Sí? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces ahí nos damos cuenta, ¿sí?, que hay en el corazón de estos hombres, ¿no? ¿Sí? Hay engaño, hay mentira, hay malicia, y todo eso lo produce el pecado, ¿no? Y hay una ceguera absoluta. Porque los fariseos se acercan con engaño al Señor para actuar con engaño. La misma cosa que hacen estos ancianos del Antiguo Testamento. El Señor, durante su vida pública, siempre manifestó que Él no vino a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Y también vino a perdonar pecados. Y son dos cosas que los fariseos y los escribas, ¿sí?, quieren poner a prueba al Señor en esas dos cosas, principalmente con este acontecimiento. Entonces le presentan a esta mujer y entonces le dicen que ha sido sorprendida en adulterio y que la ley de Moisés dice que hay que lapidarla, ¿no? ¿Qué respondes? Y entonces el Señor se inclina, ¿sí?, en silencio y empieza a escribir, ¿no?, con el dedo en el suelo. San Agustín decía, y toma unas palabras del profeta Jeremías, que dice que sus nombres serán escritos en el polvo. ¿Sí? Porque claro, el viento se los lleva, ¿no? Se va, ¿no? Entonces no solamente dice San Agustín que él escribía no solamente sus nombres, sino sus pecados en el polvo, su acusación, ¿no? Y entonces, entonces ellos vuelven y le insisten, maestro, ¿qué dices? Ellos interiormente pensaban que ya lo tenían pues dominado, que lo habían puesto en una encrucijada, y entonces ellos se sentían como con más soberbia, más arrogantemente le dicen, Señor, ¿qué dices?, ¿no? Y el Señor se incorpora y les dice, ¿no?, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero ellos esperaban, ¿sí?, que respondiera alguna cosa. Entonces, ellos ya tenían prácticamente todo listo, ¿no? Si, por ejemplo, si el Señor dice que sea lapidada, entonces ellos
le diría, bueno, entonces, ¿por qué dices tú, tus pecados son perdonados? Si él responde lo contrario y dice, la dejamos absuelta, entonces le dirían ellos, ¿no decías tú que has venido a cumplir la ley y no a abolirla? Entonces miren que esa es la astucia y la malicia del que quiere engañar incluso con la misma verdad, ¿no? Entonces, aquí es donde se presentan estas dos cosas, ¿no? En la primera lectura se presentaba una mujer, Susana, pero que ella era inocente y la acusan como culpable. Y el Señor sale en su defensa, ¿no? Pero aquí con esta mujer sí fue sorprendida en adulterio. Entonces sí era culpable de un pecado. Pero el Señor también sale en su defensa para manifestar precisamente la justicia verdadera. ¿En qué consiste? Miren cómo la verdad siempre se presenta mansa y humilde. Siempre se presenta así. La verdad se presenta mansa y humilde. Mansa y humilde aplicando la justicia. Y aquí es una enseñanza grandísima, porque nosotros muchas veces aplicamos la justicia, pero no con mansedumbre, ¿sí? Ni con humildad, sino con una arrogancia terrible que hace que hasta esa misma verdad se convierta en mentira. Entonces somos capaces de convertir la verdad en mentira con la arrogancia con la que nosotros juzgamos y la presentamos ante los demás. Por eso quien corrige a otro con ira malogra la verdad. Por eso la verdad, ¿sí?, y el juicio tienen que venir de un corazón manso y humilde. Por eso el mismo Señor decía eso: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, por eso el Señor se inclina. Mire qué gesto tan bello, el Señor se inclina y no los mira a todos ellos que estaban allí juzgando a esta mujer. No los mira con esa mirada de recriminar su pecado, sino que con la misma misericordia, ¿sí?, se inclina, no los mira y les recrimina también su pecado. ¿Cómo puede ser que un pecador acuse a otro de ser pecador? Solamente el que vive justamente es el que tiene un juicio verdadero. Por eso a nosotros no se nos ha pedido juzgar, sino perdonar. Y por eso en el Padre Nuestro decimos: perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿sí? Es decir, que a nosotros no se nos ha llamado a juzgar, sino a perdonar. No se nos ha llamado para ejercer justicia con los demás, sino misericordia. La misma misericordia con la que Dios nos trata. Esa frase que dice, ¿no?, el ladrón juzga por su condición. Claro, cuando uno tiene el corazón corrompido, entonces juzga a los demás según su corazón. Y entonces él considera que los demás también miran como mira él, ¿sí?, corrompidamente. Eso es terrible. Por eso una persona, cuando emite un juicio sobre otra, tiene que examinarse primero. Examinarse si tiene la autoridad moral para hacerlo. Porque si no, entonces en vez de ejercer un juicio contra ella, contra la persona que quiere juzgar, está emitiendo un juicio contra sí mismo. Por eso los ancianos del Antiguo Testamento y los fariseos de ahora del Nuevo Testamento, ellos mismos terminaron juzgándose a sí mismos. Es que miren qué particular. ¿Cómo puede ser que estos hombres, ¿sí?, apliquen la ley a una mujer sorprendida en adulterio? ¿Pero con quién estaba adulterando?
sola. Si adulteraba era con un hombre. Y entonces, ¿por qué no acusan también al hombre? Y entonces por eso el Señor les saca la verdad de su pecado a ellos mismos. Y entonces ahí es donde ellos mismos también, en el fondo, empiezan a confesar que también son pecadores y se van yendo desde el más anciano hasta el más joven, uno tras otro. Porque no podían, delante de esa respuesta, que es la verdad, no podían decir nada. Porque entonces se cumpliría en ellos lo que también dice la Escritura: con la medida con la que juzguéis, seréis juzgados. Ellos también conocían la Escritura y entonces no podían hacer eso mismo. Entonces les tocó reconocer su pecado. Entonces no eran menos pecadores que esta mujer, incluso más, porque aún siendo pecadores, se acarrean encima un juicio contra una persona pecadora injusto. Solamente el que es justo puede ejercer la justicia, y con verdad, pero con mansedumbre y humildad. Y es por eso que el Señor aquí le pregunta a la mujer, y aquí es donde viene algo muy bello, ¿no? La respuesta de la mujer confiesa sus propios pecados. El Señor le dice: ¿alguien te ha condenado? Porque ella pudo haber dicho: Señor, pero yo no he hecho nada, y empezar a justificarse. Pero ella también reconoce que estaba en pecado, porque ella, miren cómo responde: nadie, Señor. Entonces estaba reconociendo con esa respuesta, ¿sí?, que merecía ese juicio. Entonces el Señor le dice: pues yo tampoco te condeno. ¿Sí? Y entonces le dice estas palabras: vete y no peques más. ¿Qué significan esas dos palabras? Vete. ¿Sí? Significa que Dios es manso y misericordioso, pero también quiere que la persona, le permite a la persona que se corrija. Y cuando le dice: no peques más, manifiesta Jesús que es justo y veraz. Cuando le dice: no peques más. Y eso le da la oportunidad a esta mujer de rechazar el pecado y de convertirse. Miren qué justicia más perfecta. Nosotros no podemos ejercer una justicia así si no tenemos un corazón puro. Por eso le decimos al Señor que nos renueve por dentro con un corazón puro, porque nuestro corazón está corrompido. ¿Qué debemos hacer entonces ante esta realidad? Pues no juzguemos, no nos juzguemos. Ejerzamos la misericordia y el perdón, la humildad y la mansedumbre. Y si Dios nos pide juzgar algo o a alguien, antes debemos juzgarnos a nosotros mismos. ¿Y en qué posición nos vamos a colocar para juzgar a otro? Si el Señor nos pide hacer un juicio, tiene que ser un juicio verdadero. Y el juicio verdadero está apoyado en la mansedumbre, en la humildad y en la verdad. Por eso tiene que ser un corazón puro. No podemos ejercer algo que es divino de una manera arbitraria, porque terminamos nosotros, ¿sí?, emitiendo un juicio contra nosotros mismos. Por eso el mismo Señor dice: con la medida con la que juzguéis, seréis juzgados. Pidámosle entonces al Señor esa gracia, ¿no? Primero, de reconocer cuánta misericordia el Señor ha derramado sobre nosotros, el ungüento de la misericordia, que nos fortalece para vencer las acechanzas del demonio, para vencer el pecado, y que nos limpia y nos devuelve la pureza con la que nosotros deberíamos vivir en este mundo, para ser esa luz del mundo y los demás puedan ver que Dios está con nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.